Bueno, hola a todos, este es un tutorial para hacer un ejercicio de Spanning Tree Protocol. Dado este dibujo en el que tenemos una serie de LANs, que son las nubecitas con letras, interconectadas mediante bridges, que son los cuadrados con números, nos piden que, suponiendo el mismo coste, apliquemos el Spanning Tree Protocol. ¿Qué quiere decir esto de suponiendo el mismo coste? Que los enlaces entre bridges, es decir, este enlace, este, todos estos enlaces son todos a 100 megabits por segundo y tienen un coste de 2 millones de euros. Pues sabiendo esto, el primer paso que hay que aplicar siempre para resolver un spanning tree es elegir el nodo raíz o root node. ¿Qué nodo va a ser este? El que tenga menor ID. ¿Cuál es la ID? Pues estos numeritos que tienen los bridges representan su ID. Entonces, en el caso de esta red de aquí, nuestro root node sería este de aquí. Ya que es el que tiene la menor ID, en este caso 2. Bien, pues primer paso completado. Ahora pasaríamos a designar los root ports en cada switch o bridge de nuestra red. ¿Qué son los puertos de un bridge en este caso? Pues cada una de las salidas que tiene que se conectan con otras LANs. Vemos que están numerados. Por ejemplo, en el caso del 4, pues tiene 5 puertos, el 18 tiene 2, el 20 tiene 2, y se numeran siguiendo un poco el criterio de las agujas del reloj. Es decir, si empezamos aquí, numeraríamos en este sentido. Entonces, en este caso, este es el 1, 2, 3, 4, 5. En este caso aquí, pues si empezamos aquí, tendríamos el 1 y el 2. Y así sucesivamente. Bien, pues para designar el root port en cada bridge tenemos que ver cuál es el camino más corto, es decir, el camino que tiene menor distancia desde ese bridge al root node. Entonces, estos tres casos, el del 18, el 4 y el 25, es muy obvio. Para ir del 18 al root node, este es el camino más corto, ya que solo tiene que hacer un salto. Los saltos son de bridge a bridge, es decir, no es que esto sea un salto y esto otro, es un único salto. Entonces, aquí tendríamos nuestro primer root port. En el caso del 4 sería este de aquí. En el caso del 25 sería este de aquí. Y estos son los más directos, los que están a distancia de un salto. Vamos con el caso del 20. Bien, el 20 tendríamos tres opciones. Un salto y otro salto. Un salto y otro salto. Un salto. Un salto, perdón. Esto es un salto. Y otro salto. O sea, estamos ante un caso de triple empate. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos que aplicar ciertos criterios. Y aquí es donde aparece la importancia de este dato del enunciado, de que todos los enlaces tienen el mismo coste. Si todos los enlaces tienen el mismo coste, nos vamos a fijar en el camino que tenga menor ID. Es decir, por ejemplo, entre este salto y este,
En este primero de aquí estamos atravesando un bridge con id 18, que es mayor que 4. Por lo tanto, entre estos dos nos quedaríamos con el salto... Epa, con el salto por el 4. ¿Qué ocurre? Que con el 4 tenemos otro empate. El que pasa por A, luego al 4 y luego al 2, o el que viene por D. Como son exactamente iguales, tenemos que aplicar un nuevo criterio. El camino, ahora tenemos que dar preferencia al número de puerto por el que está entrando. Es decir, en este caso, si venimos por este camino, estamos entrando al 4 por el puerto 1, mientras que si viniéramos por aquí, estaríamos entrando por el puerto 2. Y el 1 va a tener prioridad frente al 2, por lo que finalmente nos quedaríamos con este salto. Siendo entonces el root port del bridge de ID20 este de aquí. Bien, pues si aplicamos el mismo criterio al resto de bridges que tenemos, en el caso del 10, este sería el root port. Y en el caso del 15, este de aquí sería el root port. Bien, pues ya hemos designado todos nuestros root ports hacia el root node. También nos fijamos aquí que el root node no tiene ningún root port porque es el propio nodo raíz, entonces no tiene un puerto raíz. El siguiente paso sería elegir los designated ports para cada LAN. Para este paso nos vamos a fijar en las LANs. Sin embargo, lo que marquemos seguirá estando en los bridges. Entonces, en estos tres casos, en el caso de la LAN B, C e I, tenemos que fijarnos cuál es el camino más corto para llegar al nodo raíz desde esta LAN. En el caso B, el camino más corto para entrar a este nodo raíz sería entrando por el puerto 1. Desde la C, para llegar al nodo raíz, entraríamos por el puerto 2. Y desde la I, el camino más rápido para entrar al 2, o sea, al root node, sería por este de aquí, por el puerto 3. En este caso es muy obvio. Vamos a ver otra situación. En el caso del 20, no, en el 20, o sea, hablando de LANs, que me confundo. Si estamos en la LAN D y queremos llegar de la forma más rápida posible al root node, este camino no es el más largo, o sea, no es el más óptimo, ya que tenemos este atajo de por aquí. Por lo tanto, este va a ser el designated port para la LAN D. En el caso de la LAN F, pues tendríamos muchas opciones. Esta sería una, hasta aquí. Podríamos también venir por aquí y dar toda esta vuelta, pero el camino más rápido es este de aquí. Por lo tanto, el designated port para la LAN F es este de aquí. Si repetimos este proceso para todos, este sería el de la G, este sería, perdón, aquí no, el de la H. Fijaos, aquí, aunque aparentemente este camino tenga menor ID que este de aquí estamos a 2 saltos, mientras que por el otro camino estaríamos a más saltos. Entonces le damos prioridad al que tenga menor número de saltos. A ver, que no me esté dejando ninguno más. A ver, para el A
Este de aquí sería su designated port. Para la D ya tenemos. Para la E, ¿cuál sería el caso de la E? Este de aquí. Y ahora sí que sí, creo que están todos. Bien, pues este paso lo hemos completado. Y finalmente, al resto de puertos que no son ni root port ni designated port, los vamos a denominar blocked port. Es decir, aquí por ejemplo, pues este sería un puerto bloqueado. Esto sería bloqueo. Aquí tendríamos otro bloqueo. Aquí tendríamos otro bloqueo. Aquí otro. Y si no me equivoco, ya están todos. Entonces voy a marcar de rojo los caminos que están bloqueados. Que estén bloqueados no significa que ese enlace ya no exista. Simplemente que no se produce intercambio de tramas por esos enlaces. Entonces, si os fijáis, hemos bloqueado 5 caminos y ahora, para que se vea mejor, vamos a representar el spanning tree sin esos enlaces para enseñar el objetivo que tiene este protocolo. Si os fijáis, en esta red de aquí ahora no hay ningún bucle, mientras que aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 bucles. Aquí hemos conseguido bloquear ciertos caminos para que si, por ejemplo, desde D se envía una trama, pues esa trama llegue a su destino sin meterse en ningún bucle. En este caso, en este dibujo de aquí, si D envía una trama, va a llegar a 4, 4 la va a retransmitir a todos lados y volverá a D y se harán bucles. Por lo tanto, no es una red eficaz. Y para eso está este protocolo. Bien, pues para esta segunda parte del ejercicio nos están pidiendo que rellenemos las tablas de los switches. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues supongamos que desde la LAN A, un equipo de A, es decir, pues un ordenador, quiere enviar una trama a otro equipo que está en la LAN E. Pues esa trama se transmitiría en todas direcciones, se transmitiría hacia acá, se transmitiría hacia acá. Aquí el bridge de ID20 diría, vale, esta trama no es para mí, pues simplemente la descartaría y esta trama seguiría retransmitiéndose por todo el spanning tree de misma forma. ¿Qué ocurre? Solo hay un camino correcto para llegar a E. Sería llegar al bridge de ID4 y desde aquí venir por aquí hasta llegar a E. Entonces, este bridge 4 aprende que para llegar a la LAN A tiene que salir por su puerto número 1. Es decir, este bridge ahora va a saber que si le llega desde cualquiera de sus bridges una trama con destino A, va a tener que salir por el puerto 1. Y de ahí la pinta que tiene esta tabla. Entonces, para el bridge 4 tenemos dirección destino y puerto de salida. Entonces, si al bridge 4 llega una trama con destino A, ¿por qué puerto tiene que salir? Pues ya hemos visto que para llegar a la LAN A
desde el bridge 4 sería por el puerto 1. Si queremos llegar a la B, que está aquí, pues desde la 4 tendríamos que salir, ¿por qué bridge? Por el número 5. En el caso de la C, sería el mismo. Para el D, tendríamos que salir por el 2. Para el E y el F, tendríamos que salir por el 3. Para el G, por el 4. Y para el H y el I, tendríamos que salir por este de aquí. Para llegar aquí y aquí, pues este es el único camino. Entonces tendríamos que salir por el bridge número 5. Bien, pues si repetimos este proceso para todos los bridges que tenemos en este spanning tree, nos quedarían las siguientes tablas. Bien, pues este sería el resultado para el resto de tablas del resto de bridges. Y con esto terminaríamos este primer caso de spanning tree. Bien, pues supongamos que en este caso nos dicen que la red es la misma, pero los enlaces del bridge 18 son a 1 gigabit por segundo, es decir, 10 veces más baratos. Aquí los enlaces, cuanto más rápidos son, más baratos son. Por lo tanto, en el caso anterior que teníamos a 100 megabits por segundo, si no me equivoco, era 10 veces más caro que en este caso. Es decir, que este enlace y este enlace ahora son 10 veces más baratos. Y es a lo que le vamos a dar prioridad. Entonces, en este caso nuestro root node sigue siendo el mismo, sigue siendo el de menor ID, por lo tanto no cambia en ese sentido. Pero vamos a ver qué ocurre ahora a la hora de designar los root ports. Bien, en el caso del 18, esto se mantiene. En el del 25, esto se mantiene. Vamos a ver qué ocurre en el de 4. En principio, este sería el camino más rápido. Pero ¿qué ocurre? Este camino que acabo de marcar, según los datos del ejercicio anterior, serían 2 millones de euros. Mientras que si vamos por aquí, que son 200.000 más otros 200.000, nos saldría un camino a 400.000 euros. O sea, es decir, muchísimo más barato. Por lo que nuestro nuevo root port en el bridge de ID4 va a ser este de aquí. Lo mismo ocurre con el 20. Bueno, no, miento, el 20 se mantiene. Porque sí, ese sigue siendo el puerto. En el caso del 15 se mantiene respecto al ejercicio anterior. En el 10 se mantiene. Y ya tendríamos todos los root ports designados. Ahora pasaríamos a los designated ports. Bien, para las LANs B, C e I ya están designados. Para el caso de la A, este sería su designated port. Para la D, este es el designated port. Para la F y la G son estos de aquí. Para la H, este de aquí. Para la E, este de aquí. Y si no me equivoco, ya están todos.
Entonces, los puertos restantes los designamos como blocked ports. Vemos que ahora en nuestro bridge 4, que antes no teníamos ningún puerto bloqueado, ahora sí. Vale, entonces veamos cómo queda nuestro nuevo spanning tree. Voy a hacer como antes, voy a marcar en rojo los caminos bloqueados. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener unas nuevas tablas de switches. Es verdad que va a haber muchas que se mantengan como antes, pero voy a hacer un caso para que veamos cómo ha cambiado. Bien, pues para este ejemplo he cogido el bridge 18, que concretamente en este vemos cambios. Esta de aquí era la tabla del caso anterior, pero vamos a ver qué ocurriría ahora. Para el A, esta vez en vez del 2, va a ser el 1, porque ahora sí que tenemos este camino disponible. Entonces lo que antes era un 2, ahora es un 1. Para el B y el C se mantiene igual. El camino más corto sigue siendo por el puerto 2. Para la D, para la E, para la F y para la G, si nos fijamos aquí, para la D, para la F, para la G y para la E, ahora el puerto pasa a ser el 1. Y para el H e I se mantiene y sigue siendo el 2. Entonces esto habría que aplicarlo para el resto de bridges, habría que comprobar en cuáles han aparecido cambios debido a esta nueva configuración, pero en esencia esto es el ejercicio.